Bueno, estos temas que vamos a ver ahora son temas que son relevantes, que están en el tapete hoy de lo que es la información al público, de la difusión. Y muchos de estos son temas por los cuales ustedes van a ser consultados. Ustedes van a ser consultados como estudiantes de medicina que ya están dentro del tema. Pero que cuando uno es estudiante ya le hacen consulta como si uno estuviera graduado, pero en realidad alguna idea tenemos que tener de estos temas que son relevantes. El diagnóstico prenatal comprende un conjunto de estrategias destinados a conocer el estado de salud del feto. Muchas veces se habla de medicina fetal, pero bueno, este es todo un concepto que tendríamos que discutirlo porque en realidad, si bien es cierto, parece como muy moderno, muy centrado en las cosas que se pueden hacer, tratamientos y demás que pudieran hacerse sobre el feto, desplaza la atención de la madre. O sea, la madre tiene una existencia que es real y el feto no existe si no existe la madre. Con lo cual, este es un término también que está siendo discutido desde el feminismo. Pero digamos, el diagnóstico prenatal consiste en la aplicación de una serie de estrategias para conocer el estado de salud fetal. Entre ellas están los estudios genéticos. Esto de ver cromosomas se puede hacer también del feto antes del nacimiento. Se puede utilizar vellosidades coriales, es decir, vellosidades placentarias, entre las 12 y las 20 semanas. Es un estudio que demora más o menos 7 días, una sensibilidad del 99% y tiene un riesgo de pérdida de embarazo, según la bibliografía, del 1%. Se puede hacer a través del líquido amniótico desde las 16 semanas hasta el término. La demora de los estudios está entre 21 a 30 días, la sensibilidad es igual al de las vellosidades coriales y el riesgo de pérdida de embarazo es del 0,5%. Estos riesgos se establecieron cuando recién se empezaban a hacer los métodos, cuando el personal era poco entrenado, cuando los ecógrafos no eran similares a los ecógrafos de los cuales disponemos hasta ahora, pero son los que han quedado en la bibliografía, ¿sí? Así que son los que citamos. Pero ambos son procedimientos que son seguros. Entonces, las vellosidades coriales, este es el útero, ¿sí? Acá está ubicada la placenta, entonces se puede hacer a través de una punción transabdominal. Antes se utilizaba estas son las distintas localizaciones de la placenta. Acá está una placenta anterior, con ayuda de la ecografía se hace la punción. Esto se hace con dos operadores, ¿sí? Se puede hacer de líquido amniótico, pero bueno, se coloca en un tubo y a partir de ese tubo se hace el procedimiento para poder visualizar los cromosomas. Acá tenemos con líquido amniótico. Las indicaciones son edad materna, avanzada, se llama esto cuando tiene más de 35 años, hijo previo con una anomalía cromosómica conocida, hijo previo fallecido con malformaciones congénitas, alteración cromosómica balanceada conocida en la madre o en el padre, la detección de anomalías ecográficas, una muerte perinatal previa no explicada, parejas con trastornos de fertilidad. ¿A qué se refiere lo de edad materna? Porque hay una curva que dice que el riesgo de síndrome de Down al nacimiento asciende conforme asciende la edad de la madre y la curva de ascenso se marca a partir de los 32 a 35 años. Pero fíjense, este es el riesgo al momento de la amniocentesis y esto es el riesgo de otras anomalías cromosómicas de feto aneuploide distinto del síndrome de Down en amniocentesis. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los fetos que tengan anomalías cromosómicas se van a perder como abortos espontáneos. Entonces el riesgo al nacimiento siempre es un riesgo más bajo. Pero en concreto, cuanto más grande somos las mujeres, mayor es el riesgo de anomalía cromosómica. Pero cuanto mayor es, a los 40 años es más o menos 1 en 100, a los 45 años es 1 en 200. Este riesgo que está acá es el riesgo de amniocentesis, ¿sí? El riesgo que yo le digo, 1 en 100 a los 40 y 1 en 200, y 2 en 100 a los 45, se refiere a los nacidos vivos. También se puede hacer diagnóstico preimplantatorio, esto es hacer una fertilización asistida, este es un blastocisto, y tomar de las células del blastocisto, estos son los diagnóstico preimplantatorio, consiste en tomar una biopsia de las células que van a dar el corion, la futura placenta del blastocisto, estudiarlos
y transferir a aquellos que no tienen alteraciones. En este caso hablamos de cromosomas, pero también podríamos estudiar genes que están involucrados en enfermedades genéticas graves, como la atrofia muscular espinal, que estuvimos hablando hasta hace poco, y entonces no se transfieren los embriones afectados, sino que se transfieren los embriones sanos. Bueno, acá tenemos cuando se toma la blastómera, que se estudia, ¿sí? Y lo más nuevo es estudiar el ADN fetal en sangre materna. Esto es, durante todo el embarazo van a pasar pequeños segmentos de núcleo a la sangre de la madre y entonces de ahí podemos extraer de la sangre materna, estudiar estas moléculas y cuantificar esa fracción libre de ADN fetal. Es decir, acá no hay punción, no hay nada, es sacar sangre de la madre, que se puede hacer a partir de la semana 9 del embarazo, y cuantificar las copias de ADN. Y entonces este estudio se usa hasta el momento como para detectar si hay exceso de material genético correspondiente a cromosoma 21, 18, 13 o de cualquiera de los pares cromosómicos. Obviamente los que más utilidad tienen para el diagnóstico son aquellos que pueden generar individuos que nazcan con la anomalía cromosómica, por eso está muy puesto a punto para lo que son las trisomías 21, 13, 18 y para hacer determinación de sexo. Hay distintas plataformas, acá les copio un link donde hay más información sobre este tema. Y después también hay estudios genéticos pregestacionales que se llaman, donde esto sale publicado, ¿sí? Un test genético previene para 600 enfermedades hereditarias. Hay distintas plataformas, esta es una que se llama CGT, como la Confederación General del Trabajo, pero bueno, sirve para detectar individuos portadores de mutaciones de variantes patógenas que nunca se van a expresar, salvo que se encuentren con un individuo que también porte la misma. Esto sabemos que cada uno de nosotros lleva al menos 8 de estas variantes que nunca se van a expresar, salvo que tengamos un hijo con alguien que tenga información genética alterada para esa misma variante. Bueno, estos estudios proponen estudiar esas variantes, pero en realidad la cobertura en cuanto a número total de variantes estudiadas y de enfermedades genéticas es muy bajita, pero bueno, es una opción que se está ofreciendo y que está disponible. El costo de este estudio está alrededor de $1000 a la fecha, digamos. El del ADN fetal en sangre materna está más o menos en $200 o $300, pero son todos valores, que esto es importante, que van en descenso. A nosotros no nos complica el hecho de la devaluación y que el dólar esté subiendo con respecto al peso, se valoriza con respecto al peso, pero en realidad son estudios que cada vez son más baratos y más accesibles en dólares. Toda la información, esto se le da a las parejas, ojo, esto no es un folleto médico. Así que bueno, la genética el estudio de la genética es un desafío no solamente para pasar el módulo de genética del parcial, sino también para entender esta información que está disponible para el público en general y que uno la puede encontrar con toda facilidad en internet. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para cualquier pregunta.